manchar mi nombre y hacerme daño. Es lo que ha dicho hoy el ministro Félix Bolaños en su primera reacción tras conocerse que el Supremo rechaza la petición del juez Peinado de imputarle por el llamado caso Begoña Gómez. Pone las cosas en su sitio. No había nada y con toda contundencia lo dice el Tribunal Supremo. Gracias al sistema de garantías y de recursos de nuestro país, esta causa se irá apagando poco a poco. Juanma, empiezo por ti. Lo que ha dicho Bolaños, pero nos remite a lo de ayer, a que el alto tribunal dice no hay indicios, ni siquiera mínimos, para hacer esto, y tira bastante de las orejas, por decirlo suavemente, también cuando viene a añadir que se ha ocultado información que favorecería en este caso al investigado, o se ha omitido. Totalmente. El traje a medida que le hace el Tribunal Supremo al juez Peinado es para, si no te echan de la carrera judicial, irte tú por vergüenza torera, por lo menos. El juez Peinado ha quedado en este caso como el juez de las 1000 conjeturas y los 0 indicios. Es impresionante leer cómo intentó implicar e imputar al señor Bolaños porque sí. Es impresionante leer cómo pone en su boca palabras que no dijo porque gracias a la filtración sabemos que no las dijo, y cómo intentó torticeramente malinterpretarlo, incluso cometiendo errores de bulto como situar como fallecida a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Lo he dicho antes y lo reitero, el problema del juez Peinado es que está obsesionado con ir contra el gobierno, que va hiperrevolucionado y ofuscado en intentar copar titulares con una instrucción evanescente que no queda en nada, en humo, y este es un caso más de que yo creo que apuntan a que el Consejo General del Poder Judicial debería tomar ya cartas en el asunto, porque está haciéndole mucho daño a la judicatura, una oveja negra, a mi juicio, como el juez Peinado. Voy enseguida con el resto de la mesa, pero ya que lo citas, sobre el análisis de esto que ha pasado y del juez Peinado, la investigación a este magistrado, mejor dicho, de este magistrado, a Begoña Gómez, se abrió hace ya 14 meses en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Comenzó a raíz de una denuncia del pseudosindicato o organización de ultraderecha Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno. Pero a lo largo de todo este tiempo hemos visto, ¿cómo decirlo?, una instrucción bastante peculiar. Álvaro Jiménez, buenas noches, refrescanos la memoria. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Bueno, hay que recordar que ya el año pasado la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez Peinado que dejara de investigar la participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa porque consideró que no había indicios de delito. También la audiencia anuló la condición de investigados de Joaquín Goyache, ahí lo ven, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, y de Juan José Güemes, actualmente directivo del Instituto de Empresa, del IE. La audiencia también anuló los registros en el domicilio y en la oficina del empresario Juan Carlos Barrabés porque consideró que se vulneraba de manera flagrante su derecho a la intimidad, de manera flagrante y también, decían, de manera injustificada. Esto por un lado, pero al margen de esto hay otras 2 investigaciones del juez Peinado que además han sido archivadas muy recientemente por un mismo motivo, y es que al magistrado se le han pasado los plazos de instrucción. Por un lado, una investigación por un caso de presunta malversación en la empresa municipal de Transportes de Madrid, y por otro lado, una investigación por una presunta criptosecta conocida como IM Academy. 2 errores, Xavi, que sin ninguna duda chocan con la velocidad con la que el juez Peinado ha avanzado en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno. Porque son varias las cosas que chocan en las actuaciones de este magistrado, Esther. Qué casualidad, ¿no?, que aquellas causas en las que hay que investigar a dirigentes del Partido Popular se le van pasando los plazos y hay que archivar las causas. Y en estas de meter el turbo a la instrucción, y en 14 meses ha imputado a medio Madrid. Bueno, hay que recordar también, aparte del escrito de ayer del Supremo que tumbaba la pretensión de Peinado, cómo llegó Peinado a tomar declaración primero al presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa y después al ministro Bolaños, porque no solamente les negó su derecho a declarar por escrito, que les confiere la ley de enjuiciamiento criminal, sino que exigió que le mandaran un coche oficial de la Moncloa desde el juzgado para ir a tomar declaración al ministro Bolaños. Una vez que estaba allí, exigió que le pusieran un estrado para estar
más elevado que el ministro Bolaños cuando le tomara declaración. Obligó al ministro Bolaños a salir del despacho donde se le estaba tomando declaración para buscar un expediente de quién le había dicho algo sobre la asesora de Begoña Gómez. Es todo un disparate que efectivamente hay que decir una y mil veces, ya no que la instrucción esté siendo un esperpento, que el comportamiento del juez no se ajuste a derechos, sino que solamente hay motivaciones políticas, ideológicas detrás de cada movimiento del juez. Es que hay que empezar a poner la cara colorada al Consejo General del Poder Judicial, cuya potestad disciplinaria en el caso de los magistrados le corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Si no recuerdo mal, desde hace meses tienen algún expediente que dirimir sobre el juez Peinado, no sobre este caso, pero sí sobre otros, y no toman ninguna decisión el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, sí, hay que ponerles nombre a cada uno de los vocales y a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y exigirles responsabilidades ante esto, porque efectivamente cualquiera que intente que se impute al juez Peinado por prevaricación, que es lo que corresponde, tiene que llegar al Supremo. Porque también hay que decirle a los espectadores que en este país hay tantos aforados que los aforados, todos los jueces están aforados y tienen que ser juzgados por el Supremo. Bueno, pues que sea el Consejo General del Poder Judicial quien tome decisiones y sancione y aparte de la carrera a este señor, que es absolutamente esperpéntico lo que está haciendo. Aparte esto, Carmelo, de lo que dice Esther, si puedes entrar en ello o no, también me interesa saber si esto va a influir de alguna manera en esta causa que parece que es, digamos, muy amplia, o si no una causa general, lo parece, si va a verse afectada por este nuevo enésimo varapalo al juez Peinado, en este caso por parte del alto tribunal. Debería. Decía Napoleón que nadie tenía tanto poder como un juez de instrucción, porque tenía la capacidad de arruinar tu vida y tu hacienda. Y bueno, pues la pregunta es cuando es cierto que un juez tiene que ser independiente, tiene que tener capacidad para tener esa independencia, pero ¿qué ocurre cuando ese juez o un juez determinado pues empieza a hacer cosas irregulares, a cometer irregularidades y a demostrar una inquina, una obsesión, una manía persecutoria, por decirlo de alguna manera, que te lleva incluso pues a cometer errores de bulto, como los que acaba de explicar nuestro compañero. Entonces, ¿cómo tiene que actuar la justicia? Y ahí sí que yo hace mucho tiempo que he hecho en falta la actuación de una instancia superior de la judicatura que le diga, oiga, hasta aquí ha llegado usted, esto que está haciendo usted es un cúmulo de irregularidades que demuestran que usted no es imparcial. Un juez tiene que ser imparcial. Un juez instructor tiene que actuar con imparcialidad, porque la vida de la persona a la que está siendo investigada depende de él. Y por tanto, tiene que respetar sus derechos también. Y es obvio que el proceder del juez Peinado es absolutamente contrario a eso. Cuando contaba Esther lo de que fue a la Moncloa al presidente del gobierno y no le dejó explicarse por escrito, es que fue allí para que le dijera, y fue con dos señores si era el marido de Begoña Gómez. Si era el marido, oiga, dígame si es usted el marido de Begoña Gómez. Sí, ala, adiós. Pero bueno, ¿estamos locos o qué? Fue a que lo vieran. ¿Estamos locos o qué? Porque quería ir a Moncloa, porque había que ir a Moncloa. Y lo mismo ocurre con el caso que... Es que a mí me parece que puede parecer anecdótico, pero no es anecdótico el hecho de que este señor pida que le pongan en el despacho de Bolaño una tarima para estar unos centímetros más alto. Oiga usted, esto hay que hacérselo mirar. Y se lo tiene que hacer mirar la judicatura. Igual no es la judicatura que tiene que mirar eso. Y si la judicatura no actúa ante tanta irregularidad como lo que hizo con el caso brutal de Juan José Güémez, cuando imputó a Juan José Güémez. Y del empresario Barrabés. Pero bueno, el empresario Barrabés, que estaba ingresado en un hospital. Estaba defendiendo su vida en el hospital, defendiendo su vida. Y allí hicieron un registro como si esto fuera, pues no sé, los camisas pardas que entran en... Oiga, mire usted, esto no puede ser. Son demasiadas cosas que no pueden ser en esta instrucción.
demasiadas cosas. ¿Y qué no puede parar? Hombre, ¿El Supremo o el puede Consejo parar, del Poder Judicial? Pues mira, yo no soy el más indicado para decirlo, pero pero cualquiera al Supremo hay que presentar una querella por instancias prevaricación, que ya se deberían de presentó hacerlo. una y se desestimó. Pero el Consejo General del Poder Judicial Puede sancionar, Puede claro. sancionar, pero La es que un comisión juez, disciplinaria del Consejo. pero es que un juez que no aporta indicios, que acumula errores zafios, que no le pregunta a la Fiscalía, como le ha afeado el Supremo, que se lleva un varapalo tremendo por parte nada menos que del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo. ¿Cómo se le llama a ese juez? Claro, pero, yo sé cómo lo pero llamaría eso, si yo. tú no tienes una denuncia Presunto de por medio, prevaricador de libro. Claro, pero si tú no tienes una denuncia de por medio, a mí también me parece un poco peligroso que digas, porque es verdad que aquí todo y yo estoy convencida, vamos, estoy segura y estoy de acuerdo con vosotros que se han cometido muchísimas irregularidades que al final te impiden además ir al origen de todo esto, que es investigar la actuación de la señora Begoña Gómez, que quizás no haya cometido un delito, yo no tengo ni idea de si es un delito o no es un delito, pero a mí sí me parece que hay irregularidades que los españoles necesitábamos explicaciones. Hace mucho que no hablamos de esto y de hecho penal, yo creo además que no solo necesitamos, no explicaciones desde el punto de vista penal, pero sí creo además que habría que cambiar la regulación probablemente para regular la función de la esposa o del esposo o del cónyuge o de quien sea o de la pareja del presidente o la presidenta del gobierno en su día, como sí está regulado, por ejemplo, en el Reino Unido, para que se eviten este tipo de posibles malos entendidos. No sé si es delito o no es delito, probablemente no lo sea. Y creo además que toda la actuación del juez Peinado lo que ha servido es para no enterarnos absolutamente de nada, de si se han cometido irregularidades o no. Pero es verdad que yo creo que el hecho de que digas, bueno, tiene que actuar el Consejo General del Poder Judicial. Yo no sé si eso está estipulado o no está estipulado. Si no está estipulado es peligroso porque también habrá gente que te digan a este señor le quitan de en medio porque está actuando pero no hay contra una la señora Gómez. El CGPJ no es arbitrario, no lo va a quitar de en medio, quiero decir, tendrá No, pero que... en su día, ¿recordáis el año pasado justo por estas, bueno, yo creo que fue en el mes de agosto, cuando tanto el presidente del Gobierno como Begoña Gómez pidieron la recusación del juez y no la aceptaron una mayoría porque decían, bueno, es que va a pensar la gente o va a parecer que se quita de en medio a este señor. Pero sí ha habido actuaciones disciplinarias contra jueces. El último creo que un juez canario que actuó y me parece que lo ingresaron en la cárcel contra Victoria Rosell. Fue condenado. Y está en prisión. Está en prisión. O sea que hay formas de actuar, sí, pero las instancias superiores. Pero es que fíjate, había una querella de por medio. Pero en este caso no hubo actuación de querella, ¿no? Vale. Pero es que fíjate, Yolanda, es muy interesante lo que tú decías, porque para quienes creemos, como Yolanda o como yo, que hay que regular mejor la figura del cónyuge, de la mujer o el marido, esperemos que pronto, de presidente o presidenta del gobierno, todo esto lo tapa. Es que el juez Peinado está haciendo que sea imposible hablar de eso y que parezca más bien un empeño personal de alguien en destruir la carrera de una persona. Efectivamente, habría que regular mejor simplemente la declaración de bienes y las actividades económicas de esa persona, porque al igual que pasa con Equipo Económico y con Montoro, la cercanía al poder te da un acceso a muchísimos contratos que hay que intentar regular. Bueno. Ojo con Peinado, sigue teniendo el propósito, ahí está el caso de lo de Begoña Gómez, Bolaños no ha podido ser el juez Peinado. La justicia en este país, Cristina. La justicia y el caso concreto del juez Peinado para poder entenderlo mejor. No es la primera vez que una instancia superior al Supremo, otra vez la Audiencia de Madrid, ya ha tenido que parar los pies al juez Peinado porque quería poner en marcha procedimientos que no estaban justificados de ninguna de las maneras. Esto es un revés especialmente importante, porque claro, la causa que entendía él contra Bolaños, todos los juristas nos estaban diciendo que no había por dónde cogerlo, que era muy probable que pasara lo que iba a pasar, pero así todo el juez Bolaños seguía adelante con el procedimiento. Y lo hace después de un interrogatorio que hemos podido escuchar todos, como estos audios que acabamos de escuchar nuevamente ahora, en el que yo no sé cómo sean otro tipo de interrogatorios, ni he estado nunca en un interrogatorio en comisaría, pero parece que es más un interrogatorio en comisaría con el foco enfrente que en sede judicial, como decía el propio juez Peinado. Yo creo que aquí lo que cabe preguntarse es, en estos casos, ¿qué hace el Consejo General del Poder Judicial? Porque cuando un magistrado o un juez reiteradamente está teniendo que ser parado por instancias superiores, en alguna manera tendrán que empezar a tomar medidas. El juez Peinado y la justicia en este país. Ana Cabanillas, Javier Aroca, por favor. Sí, yo creo que las formas del juez Peinado, los periodistas, compañeros de tribunales lo comentan, ¿no? Que son particulares y lo ha sido no solo con Bolaños, sino con todo. Dicho esto, yo me quedo con la frase de Bolaños. Confío en la justicia. Y lo ha dicho él, ¿no? Yo creo que la sentencia, o sea, la decisión del tribunal hoy demuestra que la justicia funciona, que estamos en un sistema garantista
penalista, donde si no se toman las decisiones adecuadas, pues se desestiman o se paran los pies, ¿no? Como es este caso. Ahora bien, si hay una decisión o un procedimiento que alguien considera que no se ajusta a derecho, es que también está la justicia, es que también se puede denunciar por prevaricación, en fin, existen los canales, ¿no? Y yo creo que la mayor prueba de que esto funciona es que, que hoy le han dicho que no. ¿La justicia funciona, Javier Aroca? ¿La justicia cómo va a funcionar? La justicia, ya lo dijo Lesme, que fue presidente del Tribunal Supremo, la justicia en España es para los robagallinas, no es para la gente. Vamos a ver, este señor, aparte, por cierto, Bolaños es un suertudo. O sea, su caso se ha ventilado rapidísimo. Hay gente que está en los anaqueles del descrédito y del escaparate del escarnio durante años, precisamente en manos de algunos jueces del tipo del señor Peinado. ¿Qué hace el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues recientemente, en otro caso, también con protagonismo de Peinado, donde se desvaneció la causa precisamente por sus errores y han quedado gente, siempre suelen ser de derecha, pues al margen de la justicia, pues ¿qué dijo el Consejo General del Poder Judicial? Hombre, es que hagamos lo que hagamos, este señor se va a jubilar y por tanto lo que hagamos le va a llegar después de la jubilación. Y yo pregunto, en los jueces al final de su carrera, que no es la primera vez que pasa, hasta que llega la jubilación, ¿hay un espacio de impunidad? O sea, hay un espacio en el que haga lo que haga un juez, en aplicación de la ley, como tú dices, de lo que sea, en donde un juez puede decir lo que dice la fraseología popular española en general, o por lo menos en Andalucía, que dice: para 2 días que me quedo en el convento me cago dentro. Ese sería el problema, porque a mí lo que me da la impresión es que nadie le quiere tocar. Ahora este señor pues dice, bueno, si es que se va a jubilar, y mientras que se jubile, ¿qué? ¿En cuántos conventos se va a cagar? Pero no es la primera vez que pasa esto, que no has dicho. No es la primera vez que pasa esto. Una frase castellana, creo que castellana. Bueno. Cualquier profesional. Y luego se quejan los Cualquier profesional que hubiera tenido el mismo nivel de errores, vamos a dejarlo en errores, vamos a ser correctos, ¿vale? En su trabajo no hubiera sido amonestado. Me pregunto, ¿eh? Cualquier profesional en la esfera pública, en la administración pública, en la empresa privada, un profesional que comete esta cantidad de retrasos, errores o meteduras de pata que los superiores tienen que parar en los pies, no hubiera sido amonestado en cualquier empresa o en cualquier función. Bueno, pues en este caso parece ser que no pasa nada. Bueno, es muy curioso porque, claro, estamos en un panorama, Alberto Aroca, en el que el juez Peinado tiene en el punto de mira a la esposa del presidente del gobierno. ¿Quién sabe si como siguiente fase sería el presidente? Aroca, Alberto. Claro. Bueno, yo sé, la mayoría de la gente que yo conozco del mundo de las leyes, excelentes juristas, todos me hablan de la anomalía y de la rareza que les produce la instrucción de todo este caso, ¿no? Claro. Pero bueno, se quedan ahí. Es verdad que existe el delito de prevaricación, que funciona muy poco cuando se trata de prevaricación judicial, pero que bueno, estas cosas siguen ocurriendo. Yo, como he dicho en otras ocasiones, el problema es que los jueces, entre ellos, no se pisan la toga. O sea, perro no come carne de perro. Pregunto a Alberto, pregunto a Ernesto Ekaizer, que hemos conectado con él, porque Ekaizer quería hablar del juez Peinado. Vamos a ver, el juez Peinado, Ernesto Ekaizer, Alberto Fernández quería pues que fuera diputado Félix Bolaños. ¿Tú crees que el objetivo, pregunto a Ekaizer, pregunto a Alberto, el juez Peinado tiene como objetivo que caiga Pedro Sánchez y con la etapa de no conseguirlo con Bolaños ha pinchado un hueso, Ernesto? A mí me parece evidente desde el primer momento que el juez utilizaba el caso de Begoña Gómez para plantear una situación comprometida con Pedro Sánchez. Ya vimos que corrió a la Moncloa para tomarle declaración, se mostró molesto allí. Bolaños era la pieza sustituta. Por Bolaños llegaba al gobierno. Lo que pasa que, claro, el auto del cual fue ponente el actual presidente en funciones del Tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el señor Martínez Arrieta, que hace un auto magnífico, impecable, podía haber hecho una cosa, Jesús, podía haber devuelto la exposición razonada del juez Peinado y haberle dicho, oiga, siga usted investigando y ya nos dirá cuáles son los resultados. Sin embargo, aquí no hay absolutamente ningún indicio. Esto para un juez es tremendo. Y además para un juez que pretendía terminar su carrera sentando en el banquillo a Pedro Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez, pues es tremendo. Ahora, tengamos en cuenta también
que el juez Peinado tiene hasta septiembre del 2026, se jubila en esa fecha, y ha pedido prórroga hasta esa fecha, sobre todo para seguir investigando a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Claro. Él quiere terminar su carrera haciendo caer el gobierno. A ver, pero hay una cosa, primero una cosa que decía Aroca de que entre jueces no se pisan la toga. Mira, aquí hay 5 jueces que precisamente lo que han hecho es decirle al juez Peinado que por ahí no, y además diciéndoselo muy claramente y con palabras muy duras. Es que al juez Peinado se ha llegado a decir que no había ningún tipo de indicio consistente, que no había ningún tipo de verosimilitud en las acusaciones que hacía contra Bolaños. Ahora bien, Ekaizer, tampoco perdamos la perspectiva de lo que aquí realmente se está investigando, que no es ni más ni menos de si se ha contratado o si se han destinado recursos públicos para que haya una persona a cargo de Moncloa que ni más ni menos que ayude a la esposa del presidente del gobierno en funciones absolutamente privadas que nada tienen que ver con sus tareas de representación por su cargo. Entonces, yo creo que las acusaciones sí que merecen la pena al menos ver si realmente hay algo ahí detrás y que realmente vaya adelante esta investigación hasta las últimas consecuencias. Ernesto. Pero vamos a ver, Alberto. ¿Qué últimas consecuencias? ¿Está regulado acaso el papel de la mujer del presidente del gobierno? ¿Estaba regulado en el caso de Carmen Romero, esposa de Felipe González? ¿Estaba regulado en el caso de la esposa del señor Aznar? ¿Estaba regulado en el caso de Viri, la esposa de Mariano Rajoy? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás investigando? Lo que tú estás haciendo, como siempre, es colocarte en el medio porque crees que esa es tu función. El problema consiste en que lo que aquí dice 5 magistrados presididos por el presidente en funciones del Tribunal Supremo es que no hay absolutamente ningún indicio e incluso no solo contra Bolaños, sino que cuestiona la posibilidad de que haya malversación. Cuestiona la posibilidad de que haya malversación con la desviación de la fuerza de trabajo. Simplemente por una razón, aunque no lo dice, porque eso no está regulado. Es verdad que está en un limbo, pero está en un limbo para Carmen Romero, para la esposa de Aznar, para la esposa de Rajoy y para la esposa Pero no está en un limbo, Ekaizer. No es como lo estás contando, Ekaizer. Estará en un limbo exactamente cuáles son las tareas de la mujer o del marido de un presidente o una presidenta del gobierno. Pero lo que no está en un limbo es que las ayudas en todo caso son para temas que sean institucionales o temas que sean, digamos, del ámbito que tengan que ver directamente con las funciones del presidente del gobierno o que tengan que ver con Moncloa. Pero no para ayudas privadas, para en este caso... Eso lo dices tú. No lo digo yo. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Sí, lo dices tú. Eso lo dices tú. Yo lo que creo, y es fundamental, que lo de Bolaños era una maniobra sucia, guerra sucia, lawfare, porque Bolaños ni siquiera era el jefe de Cristina Álvarez. Cristina Álvarez es la asistente de la mujer del presidente, la señora Begoña Gómez. Y entonces no reportaba al secretario general de la presidencia, sino al gabinete de presidencia, que es una entidad distinta. Y atención a nuestros telespectadores, lo que acusa la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su auto, perdón, déjame terminar, por favor. Lo que acusa la Sala Segunda del Tribunal Supremo es al juez Peinado, de omitir un documento fundamental que no ha enviado y que en cambio lo ha aportado el fiscal. El juez Peinado es un tramposo. Eso es lo que viene a decir el Supremo. Dicho está, es la opinión de Ernesto Ekaizer.